buenas noches, bienvenidos. Esto es Clave Sur. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas noches para todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa de este ciclo de programas temáticos interpretados en Clave Sur. Hoy vamos a analizar el Uruguay de la producción con entrevistados en pisos, con informes centrales, contándole un poco a la gente cómo ha cambiado la matriz productiva nacional. Sí, incluso algunos de los emprendimientos a los que hacemos referencia, si bien han generado muchas fuentes laborales, también han generado controversia de algunos sectores de la sociedad. Así que vimos la necesidad de interpretarlos aquí en Clave Sur. Hemos dejado de ser un país netamente agrícola y ganadero para amplificar y diversificar nuestra oferta hacia el exterior. De estos temas vamos a estar hablando, pero si te parece, vamos ya al informe que la producción ha preparado. Sur de la orilla de acá. Cuando se habla de proyectos productivos, lo que se busca es tener un país con una nueva matriz productiva que logre que Uruguay sea autosustentable tanto en el mercado interno como en el externo. Frente al Uruguay financiero, plaza financiero que se planteaba, el Uruguay de servicio, el Frente Amplio pensaba que debería instaurarse un Uruguay productivo, basado en la producción, no solo en la tradicional, sino generar una nueva matriz de producción pensada, analizada, planificada, y que pudiera esas líneas productivas ser autosustentables tanto en el mercado interno como en el regional e internacional. Por eso es que este tipo de digamos, puesta a punto de un Uruguay con una nueva matriz productiva no es fácil, no se termina en un periodo electoral, en un periodo de gobierno, y además necesita otros cambios, como es un acompasamiento de la matriz energética. Con el gobierno del Frente Amplio, ANCAP define tener una empresa que liderara todo lo concerniente a los biocombustibles, ALUR, y se comienza a desarrollar un plan de inversiones que tuvo como primera etapa instalarse en Bella Unión. En el primer gobierno del Frente Amplio se define toda una política energética que tenía como principales premisas ir a una matriz energética más diversificada. El Uruguay, su matriz está dividida en petróleo y energía producida a partir de las represas, entonces había que diversificar, a su vez que una matriz más soberana y que tuviera un componente cada vez más importante de energías renovables. En ese marco ANCAP define que, bueno, después viene la ley de agrocombustibles también, pero ANCAP define tener una empresa del grupo ANCAP que liderara todo lo que tenía que ver con los biocombustibles, que son los combustibles que hoy se están mezclando con los combustibles que produce ANCAP en la refinería de La Teja, o sea, el etanol con naftas y el biodiesel, otro biocombustible con gasoil. Ahí ANCAP empieza a desarrollar todo un plan de inversiones que tuvo como primera etapa ir a Bella Unión. Hubo un proceso donde se adquiere lo que era el ingenio de Calnú y se hace un plan de inversiones para transformar aquel complejo industrial que producía solo azúcar, pasar a producir azúcar con nuevas tecnologías, pero también etanol, combustible, energía eléctrica y alimento animal. Pero a su vez había que otra vez reconstituir aquella cadena productiva que estaba en una situación social y económica y una desinversión muy fuerte a nivel fundamentalmente del sector productivo. Y bueno, hubo que armar todo eso casi de cero nuevamente. En el 2009 se instala la primera planta de biodiesel de ALUR, instalada en Paso de la Arena. En esta segunda administración frente amplista se abre la segunda planta ubicada en Capurro. Se ha generado, gracias a esto, una fuerte demanda agrícola como ser caña de azúcar, sorgo dulce, maíz, soja y girasol. Porque las materias primas que utilizamos nosotros se generan en el sector agropecuario. Por ejemplo, en Bella Unión, caña de azúcar y sorgo dulce. En Paysandú, maíz, sorgo grano. Acá en las dos plantas de biodiesel, soja, canola, girasol y cebo vacuno. El cebo es la grasa que se genera a partir de la industrialización de los frigoríficos, a partir de la industrialización de los novillos. Todo eso ha permitido que hoy haya 90.000 hectáreas vinculadas al ALUR en distintos departamentos del país,
Para el año que viene va a haber unos 180.000, 190.000, con la demanda de la nueva planta que estamos inaugurando ahora en pocos días. Y lo otro interesante es que estas cadenas, nuevas cadenas agroindustriales que se han creado, siempre hemos definido que tenían que ser inclusivas, es decir, generando herramientas que permitieran la participación ahí de trabajadores, de pequeños productores, de pequeños prestadores de servicios, de transportistas de granos, de caña, es decir, buscar la participación de amplios actores de la sociedad. Solo en Bella Unión hay 120 familias de trabajadores rurales que participan en la actividad de producción de caña de azúcar y otros cultivos. Para Bella Unión, la creación de Alur ha sido muy importante. Anteriormente la situación social y económica era crítica, ya que había sido prácticamente desmantelado el aparato productivo de la zona, producto de una definición política. No hay duda que hay dos modelos de país que han estado presentados, lo que va a ocurrir en los últimos 9 años y medio en el Uruguay y la situación que teníamos del 90 al 2004, para mostrar claramente algo, dos situaciones muy contemporáneas. A partir del 90 hubo un plan iniciado por la calle, por el Partido Nacional, que llevó a un proceso de desindustrialización muy fuerte en el país, la desaparición de la industria textil, la industria azucarera, la situación que quedó la industria del cuero, o sea, hubo un proceso de desindustrialización muy grande en todo el país. Por otro lado, hubo un plan muy claro de desarticular y hacerles perder un rol importante a las empresas del Estado, a tal punto que el plan fue la privatización de estas empresas que han jugado un rol tan importante en estos años en el país. Esos planes no se pudieron llevar adelante fundamentalmente por el rol que jugó el pueblo uruguayo en frenar todo ese proceso. Alur se ha posicionado como una empresa energética y alimentaria. Para el próximo quinquenio los planes incluyen la ampliación de energías renovables, generar alianzas con el sector privado y avanzar en líneas de acción. Excelente informe realizado por la producción. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Continuamos interpretando en Clave Sur los nuevos proyectos productivos que se han instalado en el país. Vemos la segunda parte del informe, Luciana. Otro de los fuertes emprendimientos productivos del país, como la minería de gran porte, tiene determinadas características, entre ellas cuando están afectadas más de 400 hectáreas, cuando se usan o no productos químicos que pueden ser riesgosos. En Uruguay, los nuevos proyectos de producción de hierro tienen esas características. Yo creo que Uruguay tiene la institucionalidad suficientemente fuerte, que la Dirección Nacional de Medio Ambiente y también la División de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda. Ya quedó demostrado, es decir, en nuestros litigios internacionales con Argentina, en el caso de la papelera, fueron digamos, técnicos extranjeros los que evaluaron los informes de Uruguay, los informes de Argentina, y siempre hubo un informe favorable a la situación ambiental del río Uruguay por parte de estos organismos internacionales, del Tribunal de La Haya concretamente. En el caso de la minería de gran porte de hierro, es una minería, por supuesto, más grande, pero desde el punto de vista ambiental es menos riesgosa que la papelera o la minería de oro. Y la minería de oro tuvo un resurgimiento en los años 97-98, que fue cuando se dieron los permisos para la explotación actual de oro.
De todas maneras, yo no creo que esos sean los mayores problemas ambientales de Uruguay. Los mayores problemas ambientales de Uruguay es digamos, el lavado de la tierra, la erosión de la tierra, y ese es el principal problema medioambiental de Uruguay, así como la contaminación de los ríos. El puerto de aguas profundas que se proyecta en el departamento de Rocha es independiente del proyecto de hierro de Valentines, ubicado en el departamento de La Valleja. Es un lugar donde llegan buques de gran calado y engarzarse en toda la red logística de Sudamérica. Y eso es de muchísimo valor para Uruguay. Genera muchísimos puestos de trabajo. La minería de hierro lo único que necesita es una terminal donde llega un buque y se carga el hierro. Y es una cinta transportadora que va a 2 kilómetros adentro en el mar. Eso desde el punto de vista de lo que es la estructura del puerto de aguas profundas, como se piensa, como un hub logístico, es mucho más simple. El campo y la minería deben coexistir. En el proyecto minero, que tiene 14.000 hectáreas de actividad, se desplazarán a 18 familias, lo que significa que no habrá una conmoción social debido a la actividad. Lo máximo que pueden alcanzar todos los emprendimientos mineros anda alrededor del 0,06% del territorio fértil de Uruguay. Si lo comparamos con las plantaciones de forestales, la forestación es el 8% del territorio. Y el otro 8% es la soja, o sea que realmente eso no es un disparate decir que va a quedar como queso. Eso por un lado. Por otro lado, que se va a desplazar producción, pero ahí las zonas, la zona de la Cuchilla Grande, es una zona de roca a flor del suelo, ¿no? Entonces la producción ganadera es pobre, se cría poco ganado, y si usted va ahí, realmente encuentra una vaca muy lejos de la otra. Y además, cuando uno ve el mapa de logística en el entorno de esa zona, eso es como un agujero negro. Entonces no hay posibilidades, y yo creo en posibilidades de que haya una buena densidad de población, buenas carreteras, porque no hay nada productivo que lo justifique. Yo creo que implementar el proyecto minero en esa zona implicará fundar un polo de desarrollo productivo en el interior que sería imposible obtenerlo de otra manera. Tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. Completísimo informe de nuestra producción. Les contamos a los televidentes que en el próximo bloque estará el senador Ernesto Agassi justamente hablando de estos temas. Sí, además de Ernesto Agassi, nos acompaña aquí en piso Ana Prada, nos va a deleitar con un mini acústico preparado para nosotros. Vamos a la tanda, volvemos enseguida. El informe realizado por Producción sobre los nuevos emprendimientos productivos que tenemos aquí en el Uruguay. Ahora vamos a profundizar un poco más el tema, para eso tenemos al senador Ernesto Agassi aquí en piso. Ernesto Agassi nació en Montevideo, es senador del MPP Espacio 609 e ingeniero agrónomo. Ejerció la docencia en Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y fue miembro del Consejo Directivo Central de dicha universidad. El 15 de febrero de 2000 asumió como diputado para el departamento de Canelones. 5 años más tarde fue electo senador de la República, cargo que debió abandonar el 1 de marzo de 2005, cuando el presidente Tabaré Vázquez lo nombró subsecretario de Ganadería. En esa cartera formó dupla con José Mujica, que en ese entonces era el ministro. El 3 de marzo de 2008 asumió la titularidad del Ministerio de Ganadería, cargo que abandonó el 5 de octubre de 2009 para dedicarse plenamente a la campaña electoral. Actualmente es senador de la República. ¿Cómo le va, senador? Buenas noches. Buenas noches, es un gusto acompañarlos a ustedes y a los televidentes. El gusto es nuestro. Usted tiene un perfil netamente
orientado hacia los temas agropecuarios. Fue ministro de Ganadería, se dedica a ese tipo de asuntos en su vida particular, incluso como ingeniero agrónomo. ¿Hay un antes y un después de que el Frente Amplio llegara al gobierno nacional en materia productiva? ¿Estamos hoy ante un Uruguay diferente? Sí, en primer lugar porque después que el Frente asumió la conducción del país, se terminó aquel espejismo de la patria financiera, donde se preconizaba que iban a venir inversiones de todo tipo y lo que importaba era que vinieran dineros, flujos que la patria financiera iba a redireccionar y nos convertiríamos en una especie de rótula de las finanzas. Creo que eso quedó atrás, eso era un espejismo y comenzó una política de generar riqueza, de generar puestos de trabajo, de autoabastecernos de lo que necesitáramos, de incrementar las inversiones y de aumentar las exportaciones. Que de todo esto se ocupa el país productivo. El país productivo no es un país agropecuario, aunque nosotros que tenemos tanta tierra y tan poca gente en relación a la tierra, la explotación del suelo es clave, ocupa cerca del 80% de nuestras exportaciones, son o productos del agro o productos del agro transformados por la industria, pero el concepto de país productivo no es solo eso. De hecho, hoy el Uruguay tiene actividades de producción de otras cosas. Antes era difícil entender que íbamos a tener una granja que produzca energía eléctrica, o que íbamos a tener inversiones que producían software, o que íbamos a estar exportando software que se está aplicando en la construcción del Canal de Panamá, o que íbamos a producir audiovisuales, me parece, o servicios logísticos de distinto tipo, servicios para los bancos. Creo que el concepto de país productivo incluye todas estas actividades que generan valor, sobre todo que generan valor agregado por la aplicación de la inteligencia de los uruguayos y que además generan puestos de trabajo. Me interesa puntualmente hacer un hincapié en lo que usted dijo. Hubo un viraje de la patria financiera, de un concepto de país financiero a un país productivo. ¿Esto es así? Es así, y para un país productivo se necesitan inversiones y se necesita diversificación. Un país chico tiene que producir un poco para cada mercado, dirigiéndose a muchos mercados. Nosotros estamos exportando carne a 140 países. Estamos exportando productos lácteos a cerca de 100. Pero estamos exportando servicios informáticos y estamos exportando logística regional. Creo que diversificar la matriz, producir muchas cosas y vincularlos mucho en el mundo es clave para nosotros, porque lo contrario sería depender de algún mercado importante para unas pocas cosas para las que somos eficientes. Esa diversidad de la cual usted habla, entonces implica que nosotros dejemos de depender de ese país agroexportador del cual fuimos toda la vida. Quiere decir incluir la agroproducción, que va a ser para el mercado interno y para nuestras necesidades, y también va a ser para las necesidades de otros pueblos, para exportar, pero además de la producción del agro, tiene que venir la transformación de esos productos, y tiene que venir la logística de esos productos, y tiene que venir algo de lo que se habla bastante poco, porque nosotros decimos producción del agro. Vamos a hablar de la carne. Muy bien, se precisa pasto y vaca, pero una cosa que ha incorporado el gobierno progresista es que además de pasto y vaca se precisa inteligencia. Y nosotros ahora estamos exportando carnes rojas a $3.800 la tonelada, porque esa carne roja va con la identificación electrónica de los terneros que nacen. Y la identificación electrónica permite todo el seguimiento del ternero, y cuando el novillo entra al frigorífico, tiene las llamadas cajas negras que hacen el seguimiento electrónico adentro de ese novillo, y cuando sale el corte de carne tiene toda la información de la vida del animal. Eso es algo más que pasto y animales. Eso es pasto, animales, más inteligencia, más gente joven, más capacitación, que a eso es a lo que le llamamos valor agregado. Entre que nace el ternero y que se come el bistec, donde se coma, ahí esa cadena es la que hay que atender. Esa es la cadena que tiene que ser buena. Y esa es la cadena que tiene que ofrecerle lugares a los uruguayos. Porque eso va a valer más, pero además se tiene que distribuir a lo largo de toda esa cadena. Se da un salto de calidad con la trazabilidad, sobre todo. ¿Cuál es el paso siguiente? La trazabilidad es la trazabilidad de la carne.
todas las etapas son identificación electrónica. Cuando todo esté identificado, al final se puede averiguar cómo fue ese camino. Esto empezó en la industria. Cualquier par de campeones de marca tiene una identificación con la cual uno puede ir para atrás. En realidad, seguirlo con los productos del agro es una cosa importante, sobre todo para los mercados exigentes, porque quieren saber dónde nació el animal. Uno tiene información sanitaria de eso, puede tener hasta información de la capacitación que tuvo la gente que manejó los animales. En realidad, los consumidores cada vez más exigen, porque es un derecho de los consumidores, conocer qué es lo que van a incorporar a su cuerpo. Alimentarse no es cualquier cosa. Le preguntaba lo de la trazabilidad y cuál es el paso siguiente, porque sé que está analizando y estudiando en profundidad el tema de la huella de carbono. ¿Qué es específicamente para que la gente entienda? Y un fenómeno que se está dando en el planeta es el del cambio climático. Y el fenómeno del cambio climático incluye el efecto de los gases de efecto invernadero. El óxido de nitrógeno, el anhídrido carbónico, el metano, los gases que componen la atmósfera, que esos gases tienen bastante que ver con el calentamiento de la Tierra y con el fenómeno del cambio climático, el calentamiento diferencial. Entonces, hay actividades que producen muchos de estos gases que afectan el clima. Otras producen gases que no afectan el clima. El vapor de agua no afecta el clima, el nitrógeno lo afecta muy poco, pero el anhídrido carbónico lo afecta y el metano lo afecta mucho más. Los productos que tienen las heladeras o los que tienen los aerosoles, que cada vez tienden a usarse menos, afectan mucho digamos, el efecto invernadero de la atmósfera. El efecto invernadero es algo que una vez que penetran los rayos solares y se convierten en rayos de onda larga, no pueden salir y sobrecalientan la atmósfera. Eso es lo que está sucediendo en el planeta y todos los datos estadísticos indican que hay un calentamiento atmosférico. Entonces, saber cuántos gases se producen en un proceso productivo y qué gases son y qué efecto tiene sobre el cambio climático, hoy se está analizando experimentalmente. Se presentó en el Uruguay hace una semana la huella de carbono, o sea, toda la producción de gases de efecto invernadero, desde la semilla hasta la cosecha de la cadena del arroz, desde que nace el ternero hasta su faena final de la cadena de la leche. Sí. Eso incluye los quesos, la producción láctea, y desde los terneros hasta los bistecs en la cadena de la carne. Es experimental, se están ajustando metodologías, tenemos información de eso ya. ¿Quién monitorea esos procesos? Esto va a ser importante a futuro, sí, porque a futuro se va a exigir esto. Y prepararse, capacitarse, participar en los estudios internacionales que se hacen de esos temas y estudiar cómo se producen en el país es clave, pero con una cabeza de ofrecer productos de calidad, de capacitar gente, sobre todo capacitar gente joven, y de desarrollar el conocimiento en nuestras condiciones para ver en cuánto nosotros estamos agravando la situación atmosférica o en cuánto la estamos mitigando o la estamos ayudando. Bien, le preguntaba quién monitorea esos procesos y se me ocurre también preguntarle si la UTEC contribuirá en este proceso académico, porque hay carreras puntuales que se van a estar estudiando justamente para contribuir en ese aparato productivo tan necesitado de gente calificada. Cada vez se va a necesitar más gente capacitada para estas cosas. Son fenómenos complejos, requieren formación científica, van a tener su lugar en el comercio internacional, tienen lugar en las exigencias. En el marco de Naciones Unidas hay un grupo técnico que estudia todo esto, que es un panel de cambio climático, nosotros lo integramos con técnicos uruguayos, y aquí tenemos un grupo en el gobierno, con representantes de los distintos ministerios, que hace el seguimiento al cambio climático y sus consecuencias. En realidad, esa estructura que tenemos en el Uruguay, que comenzó en el 2007, va a ser la estructura que va a hacer el seguimiento y que está analizando cuáles son las metodologías para conocer lo que nos pasa, porque nosotros tenemos como país, si nos miramos como país, tenemos un equilibrio muy grande entre los gases que producimos a la atmósfera, que son gases con efecto invernadero, y el secuestro de productos de la atmósfera que eliminan el efecto invernadero. Nosotros secuestramos mucho carbono, porque tenemos masas de árboles, porque tenemos pastura y porque tenemos agricultura. Pero además liberamos carbono, porque tenemos motores, porque tenemos vacunos
que en la fermentación del rumen producen metano. O sea, tenemos actividades que producen gases y tenemos actividades que secuestran gases. Si el mundo fuera como Uruguay sería una maravilla, no habría efecto invernadero, porque nosotros tenemos un equilibrio muy bueno como país con buenos recursos naturales, pero lamentablemente hay zonas del mundo muy importantes desde el punto de vista económico que secuestran pocos gases y que producen muchos en las usinas generadoras de electricidad, en los medios de transporte, con los aviones, con los barcos. Entonces el mundo va avanzando, ya somos más de 6.000 millones y vamos a ser cada vez más. Y los equilibrios del planeta cada vez van a ser más importantes. Entonces, país productivo quiere decir conocer estos fenómenos, profundizar, tener formación científica, que todo esto sea apropiado para el trabajo de los jóvenes, que vayan construyendo su futuro. Lo voy a hablar con mucho cariño de este tema porque además lo conoce, pero mi pregunta es se escucha poco hablar del sistema político, este tipo de cuestiones. ¿Está el sistema de partidos preparados, la oposición está preparada para hablar de estos temas y construir junto al gobierno políticas de Estado en este sentido? Lo que pasa es que para hablar de estos temas hay que estudiar, y el sistema político no se caracteriza por estudiar mucho. Pero entonces lo que vamos a tener que hacer, los integrantes del sistema político, es trabajar junto con la academia y junto con los investigadores para estar informados de estas son cosas nuevas. En realidad muchas veces en el sistema político se habla de aspectos que son absolutamente secundarios, que son disputas entre individuos. Me parece que un chip sería empezar a hablar del futuro. Estamos dialogando con el senador del Movimiento de Participación Popular, Ernesto Agassi. Volvemos enseguida. Senador, ¿qué opina de la megaminería o minería de gran porte, como se le dice últimamente? Se ha hecho un código nuevo, se ha discutido con los otros partidos políticos, se han generado controversias. ¿Qué opinión tiene del tema? Primero, los recursos minerales que existen en la corteza en nuestro territorio, creo que es un gran avance conocerlos, saber qué calidad tienen, cuánto hay y explotarlos. Ahora, hoy prácticamente la minería artesanal no existe. Existe la minería empresarial. Y a mí me hace gracia porque se dice mega minería, pero nadie dice mega comercios o mega farmacias. En realidad es la organización de explotación de los minerales que se está dando en el mundo por economía de escala, por aplicación de tecnología. Hoy se aplican tecnologías que son muy costosas y eso se justifica si son empresas grandes. Entonces pienso que la minería de gran porte es una actividad que como cualquier otra actividad económica, si se organiza en función de los intereses del país, es muy positiva. Si lo vamos a hacer sin considerar los impactos sociales que puede tener, sin considerar los beneficios económicos que nos puede brindar, sin considerar los aspectos ambientales que hay que considerar, puede ser muy negativa. Igual que una actividad industrial. O igual que una represa. No hay un diferencial. Eso. Entonces, no es la actividad lo que es bueno o es malo, sino la forma en cómo se encara. Y creo que con la minería de gran porte, el presidente de la República llamó a los partidos políticos, se conformó una comisión multipartidaria de minería de gran porte, cada partido puso sus puntos de vista, se acordaron 58 puntos en un documento que firmaron los 4 partidos con representación parlamentaria y en base a eso se hizo la ley de minería de gran porte, que es la que lamentablemente después algunos que firmaron el documento después no votaron la ley porque estábamos muy cerca de las elecciones. Yo creo que si hubiera sido lejos de las elecciones la votábamos todos, pero bueno, eso es una consideración personal que yo hago. ¿Cuál es el impacto inmediato que podría tener este mega negocio en nuestro país? Primero, se da una particularidad, que los recursos minerales están más concentrados en las zonas más rocosas donde hay peores suelos. Y si uno mira el mapa del Uruguay, siempre los indicadores sociales, los indicadores económicos han sido más positivos en el litoral y en el sur, que es donde están los suelos más ricos o donde está la zona costera. Pero todo el este del país es donde hay más recursos minerales. Yo creo que una de las consecuencias que va a tener es que va a equilibrar el mapa.
va a generar actividad económica importante, porque esto va a dar muchos recursos para el país y muchos recursos para el Estado, por los impuestos, por el sistema tributario al que está sometida la minería de gran porte, que en realidad va a dar mucho más impuesto que el código de minería viejo que teníamos nosotros, por el cual hay algunas explotaciones que se están rigiendo hoy en día y que no van a cambiar, porque ellos comenzaron a explotar oro, comenzaron a explotar distintos productos con el código minero de antes. Pero va a dar recursos económicos, va a dar fuentes de trabajo, a una población que en cierto sentido estaba prisionera de la ganadería extensiva y que tenía salarios bajos y muy poco horizonte de mejorar. Bueno, a mí me da una gran alegría las pocas inversiones que se han hecho hasta ahora en materia de minerales, de dolomita, de calcita, de hierro, de oro, que en esas regiones está trabajando mucha gente joven que se ha preparado para eso y que tiene salarios buenos, porque la minería en el mundo va a tener una demanda que ya se sabe cuál va a ser, porque el mundo se sigue desarrollando y eso genera oportunidades muy importantes para el país. Sin embargo, ha tenido resistencia sustantiva en algunos sectores políticos, sobre todo el Partido Nacional, y también en colectivos sociales, en gente que está viviendo justamente donde estos proyectos van a instalarse. ¿Por qué? Yo todavía no encontré ningún área en el que el Partido Nacional no haya sido oposición. En realidad se opone a todo porque es oposición. La explotación minera tiene una particularidad. Los minerales son de la sociedad y están bajo tierra. No son propiedad del dueño del campo de arriba. El dueño del campo de arriba es el llamado superficiario en la legislación y tiene la propiedad de la piel del planeta, que es el suelo, y ahí puede explotarlo y tiene el título de propiedad y ahí decide lo que hacer. Lo que está en profundidad es de la sociedad y lo explota el gobierno. Yo creo que una parte de los temores han venido por quienes están en la superficie, que sienten que cuando se abran boquetes y se saquen minerales y hayan camiones de roca que se muele, a la cual se les traen los minerales, que eso de alguna manera afecta sus derechos como superficiarios. Pero en realidad la zona minera va a ser chica, en relación a la superficie del país, va a ser muy pequeña. Si todo el país fuera una estancia de 500 hectáreas, toda la minería no llegaría a 1 hectárea. Es cierto que la minería tiene el lugar donde se extrae la roca en sí mismo y después tiene una zona tampón, una zona buffer alrededor, que por donde circulan los camiones y donde se muere la roca. Pero igual eso es una superficie pequeña en relación a la superficie del país. Hay países mineros donde la minería está muy desarrollada, que en el borde de la mina hay un alambrado y del otro lado están las vacas comiendo. Eso no tiene ningún problema. Y si se toman los recaudos ambientales, como los que ahora está tomando ANCAP con su planta de Portland, poniendo los filtros que corresponda. En realidad la minería de hierro, en particular, que es la que ha sido más discutida, no utiliza sustancias tóxicas. En realidad el hierro se saca por imanes, así que no se saca con solventes como se saca el oro u otros productos. Así que los impactos ambientales son bajos, puede ser el particulado en el aire, pero eso se puede controlar. Los impactos sonoros siempre los va a haber, pero bueno, el impacto sonoro que hay en 18 de Ejido no te digo nada. Así que me parece que también opera un poco el temor a lo nuevo. Bien, dos últimas preguntas, en lo que nos hemos quedado sin tiempo, que no quiero dejar de hacerle. La primera es qué visión tiene de la industria papelera a la luz de todo lo que ha pasado a nivel internacional. La segunda tiene que ver con esa exploración que hace la ANCAP buscando petróleo en Uruguay, cómo afectará justamente la economía nacional. Empiezo por esto último. La producción, el artículo 1 de la ley que creó ANCAP, que es del 35, en realidad dice que ANCAP se crea ANCAP para buscar un combustible nacional. Desde aquí con el pacto del Chinchulín, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, si nosotros encontramos gas, si encontramos petróleo, va a ser muy bueno para la economía nacional, porque lamentablemente todos los combustibles derivados del petróleo que usamos nosotros es todo importado. Así que eso puede ser algo con lo que soñamos mucho tiempo, y ahora parece que estamos cerca de saber si tenemos o no. Y se está invirtiendo mucho para eso, me parece que está muy bien, que ANCAP con eso está cumpliendo con la ley que le dio lugar. Después, la industria papelera, ojalá
tuviéramos nosotros la posibilidad de exportar libros escritos, para lo cual se precisaría quien los escriba, quien fabrique los libros, se precisaría el papel y el cartón. Por ahora lo que tenemos es la materia prima, que son los árboles, y la producción de la materia prima del papel, que es la celulosa, en nuestras condiciones. En realidad esa celulosa marcha y se produce papel cerca de los centros consumidores de papel, en China o en Europa. Creo que eso a nosotros nos ha significado un beneficio muy grande económico, un beneficio en los tributos, un beneficio en los puestos de trabajo, no ha competido con la producción de alimentos, como algunos dicen, porque los suelos donde están los árboles, los suelos de prioridad forestal, no son suelos en los que se puede hacer agricultura, son suelos rocosos, todos los conocemos, así que es perfectamente compatible el tener una industria celulósica como tenemos nosotros, con tener un desarrollo de la agricultura y de la ganadería con familias rurales. Creo que quizá nos queda a futuro la posibilidad de que esta inserción en el mundo de la celulosa también pueda organizarse de una manera de darle un lugar a las familias rurales y que no sean solo grandes empresas. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo y de irlo pensando. Senadora Gassi, yo le agradezco su tiempo, pero Luciana creo que tiene una pregunta para hacer. Bien. Sí, yo contarle que, no sé si usted sabe que tenemos el espacio Cultura Sur aquí en el programa, así que hoy nos acompaña Ana Prada, lo invitamos para que se quede al próximo bloque. Sabemos que le gusta el candombe, que es un amante, lo hemos visto en las llamadas. Sí, exactamente, me gusta. Bueno, ¿le gusta Ana Prada? Me gusta Ana Prada, conozco bien a Ana, no la conozco tanto, conozco la familia. Con la familia de Ana Prada, ella nació en Paysandú, porque nosotros somos un producto de la descentralización universitaria que hubo en los años 60. Con el padre de Ana Prada nos fuimos juntos para el interior y al final ella terminó siendo sanducera, como mis hijas son sanduceras. Bueno, le invitamos entonces a que se quede con nosotros a disfrutar de su mini acústico. Estamos con Ana Prada. Bueno, como ustedes saben, ella es de Paysandú, es cantante, pero quizás hay algo que no saben, y es que es psicóloga y profesora. Bueno, esos son títulos, digamos, que me quedan un poco grandes, porque de hecho psicología yo como que me recibí y después no profundicé, y creo que es una carrera que cuando uno sale con supuestamente un titulito abajo del brazo, creo que es donde más tenés que ponerte a estudiar, porque viste que tiene muchas áreas la psicología y hay que profundizar en alguna de ellas. Y después fui profesora de canto un poco improvisada, porque basada más que nada en mi propia experiencia y en mis propias clases que he tomado. Acá en Uruguay he tomado clases con mucha gente, también por ejemplo si venía alguien de afuera a algún seminario también trataba de formarme y después de transmitir eso a algunos alumnos, algunos muchachos y gurisitas que habían confiado en mí. Y después también trabajé, que eso me dejó mucho, me enseñó muchísimo, todo me enseñó, cuando uno enseña no enseña, aprende más bien. Trabajé con taller de canto colectivo para adultos mayores a través del TUMP, que es el Taller Uruguayo de Música Popular, patrocinado por la Intendencia de Montevideo, que es una actividad que tiene muchos años ya, yo creo que están cumpliendo casi 20 años, esta descentralización del TUMP y también de la Intendencia, porque en definitiva es un proyecto que llega a todos los barrios de Montevideo y áreas cercanas también, incluso se intentó llevar al interior. Y bueno, se trabaja con gente, en mi caso con adultos mayores, que no necesariamente habían cantado en su vida. Algunos sí venían de una formación coral o les gustaba cantar, y otros, bueno, más que nada como una actividad de reunión, de juntarse, gente que a veces está muy sola y que bueno, eso te da una contención social y de amistad increíble, y aparte cantaban muy bien todos en coros, bueno. Hacíamos voces, hacíamos contrapuntos, armonizábamos, yo orgullosa de ellos siempre. Bueno, tengo como una mini biografía, que me dice que fuiste integrante de coros de Rubén Rada, Drexler, Edu Lombardo, etcétera, integrante del cuarteto vocal La Otra, que grabó 2 discos, La Otra en 2001, 2 en 2005, participó en conciertos de artistas como León Gieco, Liliana Herrero, Kevin Johansen, entre otros. Como solista, en el 2006, el álbum Soy Sola, editado en Argentina, Uruguay y España, y posteriormente Soy Pecadora en 2009. En agosto de 2013 editó el álbum Soy Otra. Y cuánta autorreferencia, me dirás tú, soy.
Me parece un juego de palabras. Sí, sabes que sí, empezó primero con el Soy Sola. Justamente yo siempre estuve, además de que estudiaba y que trabajaba y que hacía de todo un poco, estuve vinculada con la música de alguna manera. Estudié guitarra un tiempo, un poquito en Paysandú, después me vine a Montevideo. Pues yo mis hermanas se habían venido antes, mi hermana mayor, a estudiar. Tuve esa posibilidad de que mis padres me pudieran acompañar en eso. Y ahí seguí estudiando aquí con Esteban Klisic, que es un gran maestro de muchísimos músicos que hoy andamos en la vuelta, hemos pasado por Esteban. Y bueno, y siempre la música en paralelo, y realmente he tenido mucha suerte de poder haber aprendido de grandes de la música, como tú nombraste ahí, que León Gieco se haya fijado en mi trabajo y me haya invitado a cantar con él. Bueno, Liliana Herrero ha grabado canciones mías en sus discos. Bueno, ni que hablar el Negro Rada, que para mí es un maestro absoluto, y también el Cuarteto La Otra, que ahí fue como mi gran escuela vocal, digamos, entre otro montón de gente y de músicos y de cantautores también que uno se va cruzando, ¿no? Yo igual empecé a componer después de vieja, siempre digo, a los 30 y pico yo ya no componía, yo para mí era intérprete y no tenía tampoco ninguna otra aspiración que eso, yo muy feliz con mi trabajo. Y a partir de encuentros también con otros músicos, por ejemplo, una joven compositora en aquel entonces, muy jovencita, Patricia Kramer, que teníamos un show juntas, como una manera también de ganarse unos pesos. Teníamos un show los jueves en un cafecito pequeño ahí en Ciudad Vieja, que se transformó en un clásico, y el show, ¿no? Porque nos iba bárbaro, la verdad, y entonces tocábamos los jueves, y a mí con eso, que era estudiante, vivía con mi hermana, me venía muy bien para colaborar con la olla, digamos, del hogar, y además mucho aprendizaje. Y ahí empecé a sentir como la inquietud de componer, y ahí empecé a componer algunas cancioncillas, y ahí surge Soy Sola, que también en esa época trabajaba con los coros de adultos mayores, y el Soy Sola o Soy Solo se escuchaba mucho, ¿no? Por ejemplo, decíamos, bueno, hoy el fin de semana nos vamos a tocar a Piriápolis con el coro, y alguien siempre te decía, yo no puedo ir porque soy sola y no puedo dejar la casa y los perros, y yo ahí me daba como mucha ternura eso, porque en realidad ser solos, somos todos solos, podemos estar acompañados o no. El idioma español tiene esa separación que está buenísimo. Y también era mi primer trabajo solista, bueno, me gustó por varios lados. Tenía un componente medio campero también, medio del interior, soy sola. Y como mi disco primero tiene bastantes aires folclóricos, sin querer, me nacieron así las canciones. Se ve que Paysandú me ha marcado mucho más de lo que yo creo. Bueno, ahí surgió Soy Sola, después Soy Pecadora, en referencia al anterior, y ya para terminar esta trilogía, el año pasado, estoy más o menos cumpliendo un año ahora de que salió Soy Otra. Soy Otra. En cuanto a la cultura en general, ¿has visto como un cambio, algo como que ha tenido mucho más lugar en estos últimos años, ¿no es cierto? Muchísimo. Yo empecé, ya te digo, antes de cantar con Pata Kramer, estuve también trabajando mucho tiempo con Daniel Drexler en un proyecto que se llamaba La Caldera, y me acuerdo que nosotros salíamos a golpear puertas y a tratar de tocar también, ¿no? Siendo estudiantes, como para irte fogueando y también para ganarte unos pesos, ¿no? Y costaba muchísimo. Y era total y absolutamente un emprendimiento desde lo privado, desde lo personal, individuos, personas solas golpeando puertas para generarse un espacio de trabajo. No existía en nuestra mente presentar un proyecto al Ministerio de Educación y Cultura, presentarse al FONAM, pedir una ayuda en AGADU, que son instituciones que rodean a la música, ¿no? Presentarse a pedir un pasaje para tocar en el extranjero, que incluso a mí me ha apoyado el Ministerio de Relaciones Exteriores en varios viajes a festivales o cosas representando a mi país, por supuesto. No existía en nuestra mente hacer un proyecto para presentar a algún lado que te dé una ayudita. Entonces creo que en estos últimos años, de ese país que éramos del no se puede, no, acá en el Uruguay no se puede hacer nada, acá no se puede hacer nada, sobre todo en materia artística, se ha cambiado muchísimo esa mentalidad. No en vano en estos años han surgido y se han reafirmado los fenómenos tanto, bueno, del carnaval, que la afluencia de público y la penetración cultural de la murga, el carnaval, el candombe, tiene en toda la sociedad.
es muy común ir a cualquier lado y de 20 personas que hay, 10 o tocan el tambor o salen en una murga. O sea, Uruguay tiene mucha presencia de la música popular así viva en su gente. También, por supuesto, el fenómeno de las bandas de rock, que no solo es en el Uruguay, sino que además exportamos música, exportamos teatro, exportamos cultura. Es muy fuerte lo que pasa en el Uruguay, sobre todo yo cuando ando por ahí me doy cuenta cómo nos respetan, cómo nos admiran en materia cultural. No solo en que salen de un país tan chico buenos jugadores de fútbol, sino que de un país tan chico salen tanta cantidad de buenos compositores, de buenos artistas variadísimos, desde el teatro hasta la música en todos sus rubros. Creo que eso además no es porque sí, hubo un fomento de eso, hubo un apoyo, hubo creación de espacios desde lo físico, de teatros, de usinas culturales en los barrios, de tratar de arrimar a una cantidad de gurizada que estaba perdida por ahí sin saber mucho lo que hacer, hacia las artes en su diversidad. Por ejemplo, todo lo que es la movida joven, eso no fue porque cayó del cielo, eso se trabajó, se hizo, con un pensamiento concreto hacia dónde queremos ir y con una búsqueda de eso. O sea, es increíble cómo ha cambiado. La movida joven, yo he sido jurado a veces para la movida joven de lo que es canto. He tenido la suerte de, bueno, en realidad hice una suplencia de Samantha Navarro, pero quedé impactada del nivel y de la cantidad de gente. De la cantidad de gurises que hay, y en teatro. Bueno, de ahí te surge un Gabriel Calderón, te surge gente, un montón de grupos. Agarrate Catalina surgió de la movida joven. Entonces es como que generando esos espacios, bueno, después se recogen los frutos, ¿no? Bueno, última preguntita y ya no aguantamos más. No, por favor. Las ganas de escuchar. No me soportan más. Las ganas de escuchar. ¿Para cuándo próximo disco o qué planes tenés para el futuro inmediato de Ana Prada? Bueno, mira, estoy con disco relativamente todavía con posibilidades de seguirlo presentando, que soy otra. Estoy nominada a los Graffiti. Felicitaciones, qué lindo. Junto con Mónica Navarro, con Rosana Tadei, con otra muchacha más que ahora no recuerdo, pero es como muy linda la terna, digamos, ya estoy orgullosa de estar ahí. Así que bueno, este disco tiene todavía un hilo en el carretel para seguir desarrollando. Tengo muchas ganas de tocar en el interior, en eso un poco estamos. Y bueno, estoy también con proyectos en conjunto con otros artistas. Me he reencontrado con Pata Kramer y estamos haciendo nuevamente Kramer versus Prada. Quizá de ahí después en un futuro surja un disco y bueno, trabajando por supuesto en pensar composiciones y cosas para un cuarto disco que ya no tendrá el Soy adelante. Vamos a ver. Y después, bueno, no he parado, la verdad, me olvidaba de comentarles que ahora, el año pasado, salió un disco también que compusimos con Teresa Parodi, que es una gran compositora argentina, que ahora es la ministra de Cultura de allá, y bueno, como que por suerte muchísima actividad, mucha cosa, sobre todo más que nada en Argentina y acá, y bueno, con ganas de seguir llevando mis canciones a quien quiera escuchar. Bueno, empecemos por acá entonces. Bueno, no sé qué cantarles. Me despido, les digo muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Ana. Estamos cerrando el tercer programa de este ciclo y bueno, nada más ni nada menos que con Ana Prada. Gracias. Debe ser una cancioncita. Es una especie como de samba que habla de esto, ¿no? De ese trajín constante que me ha agarrado últimamente y que no todo lo que parece ser así maravilloso en la vida de un artista que anda por ahí, sino que a veces también no tiene sus momentos tristes. En un trasiego constante me he visto andar por el mundo, convencida que este rumbo me haría más importante, me haría más importante. Y fue de tanto extrañarte que he aprendido la lección, se me aprieta el corazón. Vivo pensando en llamarte, vivo pensando en llamarte. ¿Cómo se pasan los días? No te he podido buscar.
solo te quería dar una pequeña alegría, una pequeña alegría. Quisiera ser la de antes, dejar que el sueño me lleve y que en tus brazos me enredes y que al oído me cantes, y que al oído me cantes. No te podría quitar lo que ya no puedo darte. No te podría quitar lo que ya no puedo darte. En un trasiego constante me he visto andar por el mundo, convencida que este rumbo me haría más importante, me haría más importante. Quisiera ser la de antes, dejar que el sueño me lleve y que en tus brazos me enredes, que